Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día al expresidente Hipólito Mejía. Vamos a compartir un cafecito en este espacio estelar del día. Bienvenido. Bienvenido y buenos días. Café. No, y Santo Domingo, ¿eh? Sí, sí. No, gracias a ustedes después de esta larga sequía. Hace mucho Hacía tiempo que no nos veíamos aquí. Sí, sí. Vamos a ver, fuego a la lata de una vez. Bueno. El discurso del presidente, gracias. El discurso del presidente Danilo Medina ayer. Mucha gente, nosotros también quedamos con la impresión de que está en marcha un proyecto de reelección que necesitará una reforma constitucional. ¿Usted tiene experiencia en eso? Hábleme de eso, de reforma, reelección y la situación actual. ¿Tiene la misma impresión? No. Yo no quiero admitir eso. Yo no quiero creer eso. Yo no voy a justificar porque yo sí me autocrítica y dije las razones, y te lo expliqué a ti varias veces después de tu crítica reiterada. Sí. Porque yo estoy convencido que es una desgracia nacional eso. Es más, internacional. Pero entonces no le hizo caso a Tuedecam, que se lo dijo. No, pero eso no tenía calidad para eso. Porque primero que duró 5 días discutiendo ellos para seleccionar uno fue el que encabezó el grupo y no quiso. Después admitió su error, pero ya era muy tarde. Pero bueno, yo lo he reiterado eso como una autocrítica seria de lo que significa eso para este país. Pero yo no quiero admitir eso. Pero quiero comenzar este análisis diciendo que independientemente al discurso que fue bien hecho, un discurso bien hecho, y hasta bien leído, no me acogió. Y normalmente uno tiene esa costumbre. Ni se le perdieron páginas tampoco. No. Pero yo te voy a decir lo siguiente, lo independiente de lo que diga, porque una cosa es lo que se diga, otra cosa es lo que se haga. Lo que más me preocupó a mí fue la cantidad de guaguas que trajeron gente a situarse en lugares estratégicos o no estratégicos para hacer algo que nunca se había hecho. A eso nunca se había hecho eso. Se hizo algo que nunca se hizo. Llevar a esa gente a la calle, lo cual, con mi olfato, me dice que desgraciadamente estamos dando paso con lo que tú analizabas. Ojalá que el Todopoderoso nos aleje de ese accionar, de esa realidad. Ojalá. Yo no quiero pensar que eso se pueda dar. No quisiera pensarlo. Pero el discurso yo lo vi. Yo tenía años que no veía ni mi propio discurso, ni mucho menos lo que los otros han hecho. Pero yo lo califiqué de autocomplaciente. Autocomplaciente. ¿Por qué? Porque se quiso dar bombo él para cumplir con su ego, que es un problema no de él, es un problema de los políticos y de la sociedad dominicana. Uno de los grandes problemas que yo he vivido y que entiendo en todas las actividades del quehacer nacional es el ego. Ese ego maltrata la dignidad y la conciencia nacional. Pero definitivamente, en el transcurso del programa, podemos analizar y contestar las preguntas que ustedes consideran de lugar en los temas más importantes. En temas que yo lo domino, perdone la inmodestia y el ego, que son temas que yo vivo a diario, que obviamente yo no puedo renunciar a mi vocación eminentemente rural, campesina. Yo sigo pensando como campesino. Y cuando se me hablan de los éxitos o del éxito en el sector agrícola, yo obviamente me río. Y cuando se me habla de que somos autosuficientes, me río también. No, pero dice que se está exportando los excedentes. Bueno, debo decirte que lo siguiente, aquí importamos en los últimos 2 años cerca de 200 millones de dólares de café por negligencia del Estado dominicano. De café, ya no somos autosuficientes. No, como autosuficientes. Importamos 200 millones en los últimos 2 años, incluyendo café. Nosotros importamos el 90% de los frijoles que se consumen. Aquí prácticamente estamos consumiendo 1 millón de quintales de frijoles. Hubo una época que exportábamos a Venezuela, a otros países, entre 250.000 hasta 300.000 quintales de frijoles,
y abastecíamos el consumo nacional. Ajo, nosotros éramos casi autosuficientes en ajo, y ahora estamos importando con pingües beneficios para el Estado, en algo que uno no lo entiende, y así cebollas y otros. Pero además, durante muchos años, los pollos que nosotros nos comemos son ensamblados en el país. Se trae la soya y el maíz. Los cerdos son ensamblados también. Soya, el alimento y los productos médicos. Usted habla de los alimentos que consumen esos sí, porque animales. con lo que se alimentan ellos. Todos los cebollados se están importando, desgraciadamente, en el país. Además de los insumos tradicionales, que es lo que participan en el aumento de la producción o de lo que necesitan las plantas. Pero el año pasado precisamente fue declarado por el gobierno como el año de la agroforesta, y el presidente decía que se sembraron una cantidad impresionante de árboles, y eso era el logro, uno de los logros que exhibía ayer en ese discurso. Mira, si vemos lo que se dijo hace 4 años y lo que se dijo hace 8 años y lo que se dijo el año pasado, el cumplimiento, las metas no se cumplieron en un 20%. ¿Cuál es la realidad del sistema de la agricultura dominicana, del campo dominicano en este Bueno, momento? gracias a Dios hemos tenido un clima extraordinario. Hemos tenido tanta agua que hasta inundaciones ha habido, que no es nada a la huella. Pero los grandes problemas de este país son la sequía. Pero bueno, eso no lo controla el gobierno, ni tampoco las inundaciones. Digo, no dejan de tener ciertas culpas, porque cuando las presas se mal manejan y no se hace como debe ser, y el agua llega a la... Pero bueno, independientemente de eso es falso de toda falsedad. Aquí, desgraciadamente, nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. Primero, el gobierno no siembra los productores, que debemos incentivarlo. Debemos incentivarlo para que se queden allá, no para que los empujemos a salir de los campos, como está pasando en todas las provincias del país, incluyendo San Juan de la Maguana, que yo estuve hace 15 días, y me dio pena ver el valle de San Juan de la Maguana, donde las familias tradicionales, los productores tradicionales abandonaron hace años ya, y han venido aquí a formar a la capital, a formar, en unos casos, los cordones de miseria, y en otros a vivir como vivimos los capitaleños, del allante o del retiro lamentable. Pero definitivamente en ese campo y en el campo de eso, del medio ambiente y los recursos naturales, debiéramos ser, y de hecho las condiciones climáticas han sido favorables, muy favorables, y de hecho ha habido un aumento sostenido de la capa boscosa, porque las condiciones son muy favorables. Pero política de Estado, ¿qué cosas debemos hacer? Y perdone que introduzca el tema, que es mi tema favorito. Las cosas que debemos hacer no las hemos hecho en los últimos 20 años. Porque el gobierno tiene una obligación, investigación agrícola, que no hay absolutamente, estamos en 5%. O vamos a ponerle 10%. No hay investigación. Las estaciones experimentales están todas absolutamente cerradas. Planes de extensión. Aquí no hay planes de extensión. Nuestros técnicos, que ya pasaron de moda, están pululando por muchas ciudades y extensión tampoco, incluyendo lo que es más importante en un país, que es la protección vegetal y la protección animal, que hemos caído en una verdadera crisis. Entonces, las cosas que son el tuétano de lo que el gobierno debe hacer y tiene que hacer, y hacen todos los gobiernos, no estamos haciendo prácticamente nada. Volvamos al tema de la reelección. Necesitaría una reforma de la Constitución, una más. ¿Le parece posible? Yo lo dudo, pero todo es posible, porque en este país se han visto cosas de que uno se queda perplejo. Pero yo quisiera darle eso al tiempo y ser un espectador convencido de que eso sería una desgracia. Yo no quisiera pensar eso. Pero si usted se opone a la reelección, ¿cómo se propone como candidato a la presidencia? Yo sé que estamos hablando de reelección consecutiva, pero usted ya fue presidente y aspira, ¿verdad? Eso no es una reelección. Es Bueno, una alternabilidad. No, yo creo en la alternabilidad del poder. Y no veo por qué criticar eso. Entonces, si usted tiene pegada
y usted tiene la decisión y el coraje para hacerlo, hágalo, pero no que sea obligatorio y se aprovechen las estructuras como se aprovecharon en contra mía para hacer las travesuras que hicieron. Ahora, como usted le dice, la ñoña, Sí. ¿qué es lo que tiene? Que después que se la pone no se la quieren quitar más nunca. No es igual que usted, es igual que Pepín. No, Igualito. porque yo no Usted tengo un trabajo electivo. Este es mi oficio. De que yo vivo, yo no puedo cambiar de oficio. Por eso Y menos después de viejo. Por eso pasa que eso pasa que eso es el oficio. No, Usted pero, se siente. pero esto no es electivo. Bueno, pero eso es una cuestión que tiene que ver con el propio ego, eso es verdad. Pero bueno, eso no es un pecado mortal. Eso no es un pecado mortal. Si usted tiene decisión, está dispuesto a que lo midan, bueno, hágalo. Independientemente de que tenga gente que por las corruptelas que se ha dicho, usted es un sujeto a ser apoyado por parte del vicio y la corruptela. ¿Le ve condiciones a Carolina Mejía para ser candidata a la Le presidencia? sobran las condiciones. Le sobra. Además, yo creo que la mujer debe tener una participación y llegó la hora que la mujer participe, como está participando en todos los países del mundo. Ella tiene condiciones y tiene formación y tiene experiencia. Yo la estoy apoyando con alma, vida y corazón. Bueno, el resto de los aspectos del discurso, ¿qué temas le llamaron más la atención de lo que trató ayer el presidente? Mira, a mí que me ha tocado una experiencia, aunque no soy médico, ni mucho menos tengo nada que ver con una política de salud. Yo que he visto todos los hospitales del país. Hace 4 años Danilo dijo que se iban a reparar 50 y pico de 52 hospitales. 56. Y se han reparado 6 años, 5 años, 14. Todavía estamos viendo este proceso, que ya va en largo y tendido, pero estamos hablando de 52, de 5 años. Aquí no hay seguimiento en los planes, programas y proyectos, desafortunadamente. Los gobiernos, incluyendo a mí, tienen muy poca capacidad de darle seguimiento a las cosas que deben hacerse. Y así debe ser un presupuesto de 1 año. Aquí el presupuesto de 1 año prácticamente no se cumple. Naturalmente eso se olvida, nadie le da seguimiento, pero lo que sabemos del presupuesto, sí sabemos que ese es un caso patético. De lo que Dos temas de la maravilla económica que expuso el presidente, no los tocó: endeudamiento y déficit, presupuesto deficitario. ¿Qué le parece? Mira, yo lo he repetido como una cotorra. Eso es una irresponsabilidad que va a caer sobre tus nietos, sobre mis nietos y sobre la juventud dominicana. Ese endeudamiento hará metástasis en un tiempo razonablemente corto. Naturalmente, si seguimos por estos derroteros tomando prestado y dilapidando y botellas y cosas, eso es mortal. ¿Usted recuerda en cuánto recibió la deuda y en cuánto la dejó? Bueno, recuerda que a nosotros nos tocó la desgraciada problema del banco, pero los primeros años yo no tuve déficit. De Baninter. No, yo no tuve déficit. Nosotros manejamos eso apegado estrictamente al presupuesto. Naturalmente, en ese caso, a ti no hay que explicártelo, que hubo que ponerse las botas y hubo que pagarle a la gente. Porque debo decirte, y perdona que te lo recuerdo ahora, aquí no había una ley, pero no había un reglamento. Y hubo que hacer una ley que ha servido a muchos países para armar la política bancaria en este país y en otros países. Bueno, a propósito del tema económico, el presidente dijo que sacó a ¿cuánto? 1 millón de gente de la pobreza. ¿A cuánto? No, ya va por más de 2 millones. De gente de la pobreza, que lo que más le preocupa es la gente que está en condiciones de vulnerabilidad, pero habla de un país de gente de clase media. ¿Cuál es su opinión con relación a ese tema y al manejo de la economía en sentido general? Mira, el dato que más refleja cómo está la economía es que el 70% de la economía es informal. 70% es informal. Dato de todos los organismos internacionales y de la propia estructura del gobierno. En ese espejo tenemos que ver. Y lógicamente los otros empleos que se han creado son, como usted conoce, que semanal o mensualmente vemos que hay una abundancia de funcionarios. Bueno, si nos llevamos de la super nómina o de las super nóminas que hay en el país, la verdad que hemos crecido
en cuanto a empleo, pero eso es el empleo del Estado. Pero reitero, el empleo de las zonas de la economía, del sector productivo del país realmente es como... Y otra cosa, esa gente no cotiza muy poco o casi nada. Entonces ahí viene el problema, que los que recotizan, los que cotizamos tenemos que recotizar, que es un problema también grave. O lo que tú bien observaste ahorita, ya se ha hablado de un posible aumento de los impuestos, lo cual sería para el mismo sector que estamos hablando. ¿Y dónde está fallando entonces el gobierno? Cuando habla de generación de empleos, de más gente que se inserta en el mercado laboral, pero la encuesta de Fuerza de Trabajo dice, bueno, el 70% es informal. Para que la economía funcione, ¿dónde está fallando el gobierno? ¿Cuál sería su idea? Afortunadamente, el sector turismo, que yo no quiero recordar lo que significó para muchas islas del Caribe y para Puerto Rico, en beneficio nuestro, afortunadamente, ha habido un crecimiento importante. Dice los desastres naturales que afectaron a esas islas. Sí, a esos países. Entonces, nosotros somos el destino mejor destino. Además de las condiciones de nuestra gente, porque eso es la verdad, eso lo dice todo el mundo, y de la inversión que se ha hecho y que se sigue haciendo, gracias a Dios. Y obviamente, una cosa que no le explicó, la mina esa que tanto me criticaron, que estaba paralizada durante 20 años, está produciendo entre 800 y 1.000 millones de dólares al año. En ese lugar que estaba contaminado y que sigue contaminado, y como cosa curiosa, debo decirte que el dinero que por ley le corresponde a Cotuí y a Bonao, y en parte a La Vega, se le deben cerca de 2.000 millones de pesos. Y un pueblo que no tiene ni cloaca, ni agua, ni nada, los dos. Que aquella vez cuando se hizo la Falcon Bridge, ha beneficiado y se benefició con la ejecución de lo que le tocaba a esos pueblos, parcialmente los daños que se pueden causar. Y las medidas que anunció para el control de la excesiva inmigración. Ese es un tema manejado como normalmente recomiendan los expertos en política y los encuestadores. Usted explota el sentimiento de la gente, lo que llaman ustedes los expertos en comunicación, la emotividad de la población. Ese fue un tema manejado con inteligencia, porque hay que reconocer que Danilo tiene formación ideológica y sabe dar los puntos. Además, el equipo de gobierno. Además, no hay que ser un experto. Es que el tema le tiene una positiva y una negativa a él. Sí. La positiva es que sirve para distraer la atención de temas como, por ejemplo, la impunidad. Pero bueno, lo negativo es que eso se está usando por el otro grupo interno en el PLD para atacarlo. Claro, también, pero esas son cosas que yo no quiero meterme, porque es un problema de ellos. Es un problema que deben manejarlo ellos, pero definitivamente, cuando a mí me tocó ese caso, nosotros produjimos una ley migratoria bien hecha, con el consenso y la experiencia de muchos años atrás. Se hizo la ley, el reglamento se preparó después de un año y pico de mucho estudio y muchas reuniones con organismos internacionales y con gente de aquí, y se dejó el reglamento en mi escritorio. Obviamente cuando llegó el presidente, el otro, Leonel Fernández, no firmó el reglamento y esperó un año y pico hasta que finalmente se aprobó. Hay una ley, un reglamento, en el cual tú no tienes que inventar absolutamente nada, aplicar el reglamento, independientemente a los estudios que se han hecho con otros organismos internacionales que han ido cotejando lo que es una política migratoria. Es decir, que si no se aplica eso porque uno no quiere, porque están todas las herramientas de lo que hay que hacer en un proceso migratorio, que es preocupante sin lugar a dudas. Ahora, el presidente Medina dijo que el kit de la inmigración excesiva es la demanda de mano de obra barata y vulnerable. No deja de ser cierto, porque tampoco quiero yo analizar nuestra proclividad a salirnos de allá, a venir para acá y seguir montado en el caballito de la dulce vita. Eso tenemos que hacer una autocrítica de nuestra propia gente. Eso es una realidad. Pero, y que tampoco se puede proceder de inmediato. Pero es muy sencillo. Tuvimos la experiencia de Balaguer con los ingenios azucareros. Balaguer daba contratos y arreglos, y cuando terminaba
la gente se iba. Nunca como pasa con los mexicanos. Eso decían los contratos, pero nunca se hizo. Bueno, debo de devolverlo. pero debo decirte, en el caso de nosotros, a nosotros nos tocó hacer eso con Milton Ray. Sí. Y la verdad que lo cumplimos, debo decirte con toda franqueza. Que trajo 15,000 haitianos en el 79, 15,000 en el 80 y 18,000 en el 81. Es decir, el gobierno de ustedes trajo, que para ese tiempo era mucho, 48,000 haitianos. Sí, pero bueno, en su mayoría, porque tampoco vamos a ser tan ilusos para pensar que es solamente en la frontera, como decían alguna gente, como me dijo un amigo mío que había que poner lo que está diciendo Trump ahora. Ese no es el problema, porque los haitianos no solamente entran por la frontera. Pero eso tiene un nombre, presidente. Sí, pero entran por allá, por la Isla Beata, y entran por la Isabela, por Luperón. Sectores que promueven el muro entre Haití y República Dominicana que entendieron que el discurso del presidente Medina ayer se quedó corto, Sí. porque habla de control fronterizo, pero no menciona el muro. Sí. Eso es troglodismo puro. Y entonces, en ese discurso el presidente planteó múltiples alternativas, hablaba no solamente de la inmigración por tierra, decía aire y mar, aquí entra droga, aquí entra inmigrantes indocumentados. O sea, ¿funcionaría la propuesta que hace Danilo Medina? ¿Dónde es que nos estamos quedando cortos? Si se quiere, sí. Si se quiere, sí. Independientemente de los drones, a los helicópteros, eso es un buen eslogan. Pero definitivamente, si se quiere, se hace. Yo estoy convencido que sí. Lo están haciendo, oye. Pero aquí se gastó lo en los está haciendo aviones todo el mundo. supertucanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí se gastó en los Pero, aviones supertucanos. ¿qué es eso? Eso me pregunto yo. O sea, se pagó por unos aviones que se supone que no iban a permitir la entrada de la droga. Después faltaron los satélites. ¿Tú te recuerdas de eso? Después se invierte en el CEFRON y mandan gente para la frontera y dice que con esa cantidad de militares es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí hay de todo. Ahí hay todo lo que tú te puedes imaginar. Pero hay correctivos. Si se quiere, hay correctivos. Debo decirte una experiencia. Yo fui un día a Dajabón y se reunieron los ganaderos conmigo, de que a muchos de ellos se le habían robado las reses. Y yo mandé una persona con experiencia para allá. Y en 6 meses se resolvió el problema. ¿Cómo? Con orden, con mano dura y cumpliendo con las leyes. ¿Cómo se manifestó esa mano dura? Bueno, que la gente sepa que cualquiera que se robe va a ser traído a los tribunales y se condenen aquí y se castigue como debe ser. No te digo, porque una cosa que la gente piensa es que para resolver eso se basa de muerte. Yo creo que eso es algo que no debemos descartarlo. Pero definitivamente la gente sabía que cualquier robo que hubiese en el país, nosotros éramos capaces de ir a buscar eso. Y lo buscamos, se buscó. Obviamente que en ese caso yo tenía una relación muy estrecha con Aristides. Le expliqué el problema y él me permitió que nosotros lo hiciéramos. Así que hay mecanismos diplomáticos y coercitivos también para evitar eso. Otro de los temas abordados por el presidente fue el tema de la delincuencia. Él dice que las cifras de muertes han disminuido, aunque admite que decir eso no va a hacer que la gente se sienta mejor. Y la realidad es que hay muchísima inseguridad de la gente en las calles. Habló de unos proyectos pilotos, pero aquí al día de hoy la gente tiene temor de caminar por las calles y avenidas. Hay militares en las calles, hay policías en las calles. ¿Qué hace falta? Mira, ese es un tema mucho más sofisticado y más difícil, que tiene que ver con todos los problemas de la sociedad. Vamos a ser sinceros en esto. Y eso prácticamente en todos los países de América Latina y hasta de Europa se han estado esgrimiendo, inclusive en campaña. Y después, cuando llegan las nuevas autoridades que dicen que eso hay forma de recibirlo, se encuentra con un gran problema. Ese no es un problema fácil, pero definitivamente ese es un caso grave. Y a ti no hay que explicártelo a ustedes. Yo no dudo que aquí algún periodista o algún funcionario lo hayan secuestrado en la calle o lo hayan atracado. Es un problema difícil. Y yo dije una mala palabra hace unos días, que si tú quieres saber si es la verdad, lleva a cualquier familiar tuyo querido a cualquier lugar difícil para que tú veas que te puedan dar tu toletazo. Yo dije una palabra execrable que no quiero pronunciarla, que, bueno, que maneja muy bien la gramática, yo no quiero. ¿Usted cree que Danilo Medina lo está haciendo bien?
Yo creo que la población es que tiene que decir eso. Y te debo decir que mis números de hace una semana me dicen que el PLD, de un porcentaje de 60 y pico % hace un año, está en cerca de 40. Y que nosotros, de 29, estamos en 38. Eso quiere decir que hemos crecido. Ahorita vamos a hablar del PRM. Pero eso es una información buena para que usted vea que hay una reacción y hay una evaluación de la población en torno al accionar del gobierno. Pero nos vamos a una pausa ahora y le voy a dejar un tema para cuando regresemos. Y es el hecho de que en su discurso el presidente, su rendición de cuentas del 2017, en el 2017 no hubo Odebrecht, ni hubo impunidad, ni hubo ningún problema de ese tipo. Él, por lo menos él no lo mencionó. Regresamos con ese tema en un momentito para continuar conversando con Hipólito Mejía, expresidente de la República. Continuamos conversando con el expresidente Hipólito Mejía. Bueno, dejé en el aire una pregunta. Su opinión sobre el hecho de que, rindiendo cuentas de las ejecutorias y de la marcha del país en el 2017, el presidente, bueno, Odebrecht no existió, no hubo corrupción, no hubo impunidad. ¿Qué le parece la omisión del tema Odebrecht? Una vez, yo le traté a una persona amiga mía, un funcionario, un tema de una cosa que se estaba haciendo mal, y él me contestó en la siguiente palabra: presidente, no tratemos ese tema, que eso está muy manoseado. Hay cosas que cuando uno no le conviene, uno trata de evadirlas. Yo he hablado con suficiente responsabilidad. No sé si tuviste una vez que yo hice una carta diciendo que a mí no me metan en vainas raras. Eso dejé por aquí y dejé que mi escaso patrimonio o mi importante patrimonio estaba al servicio de que me involucrara en una vaina de esa. Pero definitivamente a mí me dolió en el alma el expediente que se fabricó, porque yo conocía, no bastante, pero conocía parte de eso. No tanto como ha salido últimamente en todos los países del mundo, pero ese es un tema que para un discurso autocomplaciente se justifica que no lo diga, digo yo. Pero definitivamente es un tema que va a estar en la palestra pública durante muchos años. Y en muchos países se conoce todo, aquí se conoce poco. Yo me dolió en el alma lo que pasó con Andrés, lo que pasó con César, lo que pasó con el propio procurador nuevo, con la persona que yo lo consideraba y hasta lo considero como un sobrino mío por afectos de familia y de cosas. Pero definitivamente eso es un tema que va a tener vigencia por muchos años. ¿Qué es lo que pasó? Y se va a aclarar. Cuando usted dice lo que pasó con Andrés. No, con Andrés, que lo acusaron de que la razón de enviarlo a la justicia fue por el préstamo que se había firmado de Constanza, y él no era presidente de esa época. O el caso de César Sánchez, que tampoco participó en nada porque también debo decirte, ¿tú te recuerdas las 5 C? Sea, Corde, CDE, y ahora Corpotel también, de la época de los liberales. Eso desapareció todo, no queda nada de eso. Y todos nos reímos. Y lo más lamentable es que de ahí salió la privatización de la Corporación Dominicana de Electricidad, y se hace un proyecto del gobierno para competir con en contra de la ley que se había hecho por los propios agentes del PLD. Yo eso no lo acabo de entender, que es parte del muñeco y de otras cosas que tendrán que derivarse, tendrá que hablarse de la deuda que hay, que yo no sé aquí en qué nivel está eso, pero definitivamente es un tema que debe haberse tratado y tendremos que tratarlo nosotros y seguiremos tratándolo. Y Odebrecht no fue el único caso de corrupción del que se habló el año pasado. Usted acaba de mencionar Corde, SEA, OMSA. No, y lo que usted dijo de los avioncitos. Los tucanos. Sí, pero eso, mire, el caso de la justicia, yo fui la víctima más desgraciada durante 5 años. A mí se me estuvo tratando como un narcotraficante. Una acusación que se me hizo en plena campaña. Y duró 5 años
Sí, Wilton 7 Guerrero. meses y 27 días el expediente. Todavía, aquí tengo yo la carta que ellos firmaron. Se la voy a dejar a usted para que usted haga lo que usted quiera con ella. Si a un expresidente acusarlo de eso y la justicia, con todos los muñecos que tú explicaste, no actúa. Y nosotros mismos en el PRM, nosotros tratamos 30 veces 30 expedientes y fueron desestimados los 30 expedientes de la justicia dominicana. ¿Quedó usted satisfecho con la solución de este caso? Del caso Wilton Guerrero. Debo decirte que el mayor problema de este tipo de cosas es que uno va creando callosidades. Yo, afortunadamente, después que salí de Gurabo, las cosas que he vivido, he creado callosidades. Me he preparado para enfrentar esas cosas y darle el tiempo al tiempo, porque esa es otra cosa importante. Si tú festinas y precipitas una acusación, a ti te da infarto, te da cáncer, impotencia en todos los órdenes de la vida, y yo no quiero que me dé nada de esa vaina. Pero definitivamente es muy duro para uno. No para uno, no. Para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y decía, mira, que ellos sufren más. Yo dije que hice un curso de vagabundería. Me gradué, saqué un PhD. Y para esas cosas me rebalan. Pero a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos, no les rebala porque ellos no entienden eso. En ese caso, sí pudimos entenderlo porque mi hijo Felipe me acompañó al viaje y vio, igual que Herrera Díaz Morfa, que eso fue un infundio, un momento de una campaña que hizo un daño, me hizo un daño personal y político. Pero lo importante es que... la solución a la justicia, si fue suficiente para... Bueno, no, pero ¿qué voy a hacer? Oiga, el doctor Jesús Félix hizo un trabajo que yo no quise pronunciarlo. Si yo someto al dictamen de la ley lo que hicieron ahí, yo estaba contribuyendo a que la institucionalidad del país se prostituya más de lo que está. En este país no hay instituciones, no hay instituciones. Y yo no quiero contribuir a que seguir predicando y diciendo cosas que rompen con mi forma de un expresidente que conocía las realidades de un país y no quiere contribuir a que las instituciones se desmoronen más de lo que están. Hace un ratito dijo usted aquí que se ha ido deteriorando el respaldo al presidente y al Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, el PRM como que no ha aprovechado mucho eso. Y muy probablemente eso tiene que ver con el hecho de que hace poca oposición. Realmente, salvo 2 o 3 legisladores de los muchos que tiene el PRM, que viven pendientes de la ejecución presupuestaria y denuncian, pero ustedes postularon a Blas Peralta, incluso el que se quedó en Fenatrano también es diputado, tienen diputados que son armados, bebidos y con cuarto, la mayoría coge el mismo barrilito, es decir, que son participantes del sistema que deberían denunciar y combatir. Eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. Le voy a decir todo lo siguiente, tú tienes que entender que nosotros salimos de un conflicto de nuestro partido, el partido de Peña Gómez, y fue muy duro. En mi caso, yo no renuncié, a mí me expulsaron en concubinato con las autoridades. Y con el Tribunal Superior Electoral. Usted conoce, 30 expedientes. Así que, en mi caso y en otros casos, nosotros consideramos que nuestra primera meta, nuestro primer peldaño era consolidar un partido de oposición dentro de las posibilidades que nos brindaba. Y la verdad, que como me dijo un nieto mío, abuelo, no nos fue tan mal, quedamos en segundo lugar. Sí. Y así fue. Entonces hemos estado poniendo a crecer este partido como creemos, no como quisiéramos, o como podemos, no como quisiéramos. Y de hecho, yo estoy satisfecho. Y esa dinámica que se ha producido en este momento, de un proceso democrático, de un proceso interesante, este proceso interesante, estamos eligiendo en nuestras autoridades 1.200 cargos importantes, después hay 100.000 posiciones. Es un proceso bonito, difícil, riesgoso, pero es un proceso bonito. Entonces, no estamos con cierto cuidado. Y si hemos estado creciendo así, nuestras autoridades que fueron electas por un tiempo razonablemente corto, ahora serán removidas y ya asumiremos un rol importante. Por eso yo estamos animando
yo estoy animando a Carolina que participe con esta nueva sangre, con esta nueva dinámica, con estas nuevas fuerzas, para ver si hacemos un partido fuerte. Hay quien entiende que la participación suya y la de Luis en una especie de alianza de impulso a Paliza y a Carolina, al final significaría más de lo mismo, una especie de secuestro del liderazgo del partido hacia las autoridades que pudieran ser. No, pero todos son igual de lo mismo, porque los que estaban son otros. Ahora, si apoyábamos a Chu, éramos buenos porque apoyábamos a Chu. ¿Sabes lo que me costó a mí? Hacer esa combinación de Andrés y Chu, una enemistad y un asumir responsabilidades para sacar al hijo, no sacar al hijo de Peña, demostrar al hijo de Peña Gómez que teníamos que tener una dirección armónica, una dirección que se llevara bien con dos legisladores que tenían 3 periodos en el Senado y 40 años de ejercicio de la política, para que nos lleváramos bien y no siguiéramos peleando. Eso se logró. Ahora, eso tiene que tener un fin, eso no es tampoco un contrato de exclusividad para toda la vida. Entonces, si yo te apoyo a ti, soy bueno. Si no te apoyo a ti, soy malo. No, nosotros tenemos derecho también. ¿Y no será que a la presidencia del partido le cogen el mismo gusto que a la presidencia de la República? No, eso no, porque es una posición, en cierto modo, importante, pero no determinante, porque ¿cuál es que el señor presidente ha podido consolidar un liderazgo? Ni mucho menos extrapolarlo a su familia. Eso no es tan sencillo. ¿Usted está confiado del proceso que está desarrollando el PRM? Sí, a mí me gusta. Yo estoy muy satisfecho porque yo viví, después del que hicimos el bloque institucional, un proceso democrático que dio sus resultados, con las cosas que se ven en el país, pero que tuvimos una buena experiencia. ¿Su candidatura cómo va? No, eso ni se menciona. Yo no soy de los que pongo la carreta delante de los bueyes. Llegará, si es posible. Ahora debo decirte, el único candidato que ha renunciado y ha apoyado soy yo. Yo apoyé cuando Peña Gómez quiso, pusiéramos a Fernando Álvarez. Yo no puse obstáculos. Y cuando Miguel Vargas, yo apoyé a Miguel Vargas. Y cuando Luis hicimos la convención aquella, yo también estuve de acuerdo. Así que yo no he sido el que ahora estoy decidido a echar el pleito siempre, con quien sea. A mí no me amilanan los santiagueros, yo sigo siendo de Gurabo. Bueno, qué pena que se acabó el tiempo. Uchi se ríe cuando sabe que siempre menciono su querida Santiago, su querida madre, y la madre de Ramón Gómez Pepín, que era de aquella época de los profesores, aquello de batuta y constitución y pedagogía, una combinación interesante. Bueno, pues muchísimas gracias al expresidente Hipólito Mejía, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana continuamos desmenuzando el discurso. Hay todavía muchos aspectos que no hemos tratado y que vale la pena analizar. Así que los esperamos a las 6 de la mañana como cada día.